noches a todos. Le damos gracias a Dios por podernos reunir nuevamente. De verdad que para nosotros es una tremenda bendición poder compartir con ustedes. Y bueno, de verdad que estamos muy emocionados para continuar con este precioso tema. Como ya veníamos hablando, el tema que vamos a seguir conversando sobre el conflicto matrimonial, y hoy pues para nuestra tercera reunión vamos a hacer un pequeño resumen y posteriormente vamos a entrar en detalle. Así que los animo a que estén muy pendientes, tomando notas, saquen allí sus notas, y de verdad que, bueno, damos gracias a Dios, estamos muy contentos de la respuesta. Así que aquí los dejo con mi esposa para que le dé inicio a este precioso tema sobre la inmadurez emocional como causa del conflicto. Buenas noches a todos, también dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Hoy es nuestra tercera reunión para continuar con el tema de la inmadurez emocional como causa de conflicto. La inmadurez emocional nos causa conflicto a todos, tanto de manera personal como de manera matrimonial. En el día de hoy, entonces, vamos a enfocarnos de qué manera la inmadurez emocional nuestra nos trae conflictos personales. ¿En qué consiste y cómo solucionar? Porque hoy estamos en solución. La semana pasada hicimos un análisis más detallado de la inmadurez. Esta semana vamos a enfocarnos también en los conflictos. Hoy en los conflictos personales y el próximo sábado en los conflictos matrimoniales. Haciendo un poquito de resumen, vamos a mirar la diapositiva. La inmadurez emocional como causa de conflicto, y vamos a ver las soluciones personales. Todos en la vida en algún momento hemos tenido conflictos emocionales, ¿cierto? El día a día, las preocupaciones diarias, los imprevistos, los compromisos, etcétera, siempre nos mantienen en un estado de estrés o de situaciones difíciles que en algún momento nos ocasionan conflictos personales. Lo importante es saber solucionar, no dejarnos arrastrar por el conflicto, sino saber solucionar. Haciendo un poquito de un breve resumen para de pronto si hay alguna pareja que es nueva y que apenas está integrándose hoy al grupo. Un pequeño resumen de lo que vimos el sábado pasado respecto a la madurez integral. La madurez integral de una persona es la etapa en que alcanza su máximo desarrollo emocional, espiritual, intelectual, social y físico. Porque como personas nosotros tenemos en nuestro ser todas esas áreas. Tenemos el área emocional, donde están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Tenemos el área espiritual, que es la parte que se relaciona con Dios. Tenemos la parte intelectual, donde desarrollamos el conocimiento. La parte social, que es nuestra relación con las demás personas. Y la física, que es nuestro desarrollo corporal. Si cada una de estas áreas se encuentra saludable, dependiendo de esta salud, así será nuestro nivel de madurez. Eso es lo ideal, que seamos maduros en esas 5 áreas. Desafortunadamente, a veces crecemos en unas áreas más que en otras. Cuando alcanzamos este nivel de madurez integral, entonces nos convertimos en personas. Cuando no lo alcanzamos, nos convertimos en personas inmaduras, fragmentadas o incongruentes. Porque como les dije ahorita, hay veces que avanzamos más de pronto en la madurez espiritual y las otras no. O avanzamos en la madurez intelectual y en las otras no. Entonces, cuando avanzamos más en un tipo de madurez que en otras, nos volvemos inmaduros o fragmentadas. O sea que la persona fragmentada es incongruente y vive en varias etapas al mismo tiempo. Por ejemplo, su espíritu está en una etapa, su alma, que es donde están las emociones, está en otra etapa y su cuerpo está en otra etapa. Imagínense el conflicto o cómo debe sentirse una persona que está en estas condiciones.
en donde cada una de sus partes está en etapas diferentes. Es muy difícil la vida cuando estamos fragmentados. Por eso el deseo de Dios es que procedamos a la madurez integral en todas estas áreas y que podamos ponernos al día y analizar en qué estamos fallando para nivelarnos. Entonces, estas personas fragmentadas piensan de una forma, sienten de otra forma y terminan actuando de otra forma. Quizás ustedes conocen personas así, todos conocemos personas así, que piensan de una forma, dicen otra y terminan actuando otra, no cumplen promesas, no cumplen compromisos. Es difícil convivir con alguien así, ¿cierto? Luego, la madurez integral es un requisito indispensable para sentirnos totalmente realizados en todos los campos de nuestra vida. Estas conferencias tratan de cómo crecer en este tipo de madurez con el fin de que podamos sentirnos realizados, que todos nuestros sueños se cumplan, que alcancemos nuestras metas. En el día de hoy, entonces sí, ya estamos aterrizando en el tema. Vamos a ver la inmadurez emocional, que es la inmadurez del alma. En el alma o corazón residen nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Es muy importante que seamos maduros en esta área, porque dependiendo de esta madurez, así nos va a ir en la vida. Pero generalmente, cuando la persona tiene inmadurez emocional, que es en la mayoría de los casos algo tenemos de inmadurez emocional, esto nos trae conflictos, tanto personales como matrimoniales. Por eso las parejas con mucha frecuencia tienen conflictos, como el pan de cada día en la mayoría de las parejas los conflictos. Pero es porque sus personalidades chocan, porque de pronto el esposo es más maduro, la esposa es menos, o hay áreas de inmadurez en alguno de los dos que los hacen chocar, no se entienden, no saben dialogar, no saben resolver, no se comprenden, no saben muchas cosas para vivir en unidad como pareja, y eso es lo que trae los conflictos. Por eso es importante que seamos maduros emocionalmente. Y este tipo de madurez emocional debe alcanzarse antes del matrimonio. Pero muchas parejas van al matrimonio siendo inmaduros, sobre todo si son parejas muy jóvenes. Aunque también hay parejas ya mayorcitas que también pueden llevar inmadurez emocional al matrimonio. Y es la mayoría de las veces. Cuando ya pasan los primeros 2 años, empiezan los conflictos debido al choque de personalidades. Bueno, retomando, hablando un poco pues, de la parte que ya se vio, pero estamos recordando pues, algunos puntos principales. Queremos definir nuevamente lo que es la persona, la inmadurez emocional. Se dice que una persona es inmadura emocionalmente cuando ha llegado ya a su madurez cronológica, o sea, los años en los que se espera que la persona haya alcanzado su madurez física, pero todavía no ha alcanzado su madurez emocional, por lo cual tiene una conducta infantil todavía, tiene malas relaciones, pues obviamente una persona con un comportamiento infantil no se relaciona bien en sus relaciones interpersonales y por lo tanto tampoco desarrolla a plenitud su parte integral, o sea, el resto de las áreas, porque obviamente le va a costar más trabajo. Y hay algunas razones, esto lo vimos también en la vez pasada, pero quiero volver al tema para poder entender las 2 principales razones. Una de ellas es el mal modelo educativo, o sea, la relación con los padres, cómo fue su vida en el colegio, sus maestros, el entorno donde se aprendió. Muchas veces
recibieron malos ejemplos, falta de educación en principios, falta de educación en valores, porque, bueno, hay muchos factores que pueden producir esto. La ausencia de algunos de los padres, la educación en personas con las que no están bien capacitadas. O sea, en general, la falta de un buen modelo de familia, ¿ya? Ese es el modelo más, o sea, esa es el área, una de las áreas que afectan y producen en las personas una inmadurez emocional. También podríamos citar la palabra para que ustedes se den cuenta qué dice con respecto a ese modelo educativo que Dios espera que nuestros padres nos den. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso significa que hay que darle una buena instrucción a nuestros hijos para que en esa etapa de formación reciban todo ese equipamiento para que sean personas de bien. Desafortunadamente esto en muchas familias no pasa, porque piensan y dejan esa oportunidad de aprendizaje para más adelante, esperando que los hijos aprendan y en algún momento cambien o se regeneren, pero realmente lo que sucede en la niñez marca definitivamente lo que va a pasar en la edad adulta. Sí. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 también habla de lo que es la escritura de Dios, o sea, la palabra inspirada de Dios, que es importante. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Piense todo, para todo lo que sirve, es nuestro manual de vida, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra de Dios. Es lo importante que es entregarle a nuestros hijos la palabra de Dios para que también ellos aprendan de ahí. Efesios 6:4 también dice que nosotros los padres, dice, vosotros no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino que debemos criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Significa que hay que tener un equilibrio en cuanto a la disciplina, que ni ser muy laxos, pero tampoco ser agresivos, tampoco ser maltratadores, porque la disciplina es en amor. Fíjate lo que dice ahí, en amonestación del amor. Dice la palabra de que no los provoquemos a ira, y eso es lo que muchas veces pasa con los hijos. Toda esa parte va marcando el comportamiento futuro, o sea, el carácter, el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos. Ahora, la otra parte que afecta y que produce inmadurez emocional, hablando del origen, estamos hablando de los dos orígenes. Uno es el aprendizaje social, o sea, el mal aprendizaje, y otro es esto, las heridas, los traumas emocionales. Y hay dos tipos de trauma, el trauma tipo A y el trauma tipo B, que hemos podido recibir en el pasado, en nuestra niñez, desde la etapa de que estamos bebecitos. Este tipo de trauma estancan el desarrollo emocional de la persona. Vamos a hablar un poquito más de esos traumas. De los traumas tipo A, precisamente. Y estos es la ausencia de situaciones positivas en nuestra vida, de cosas que debieron ocurrir en nuestra vida. La ausencia. Aquí hablamos de la ausencia. Por ejemplo, la falta de amor, la falta de aceptación, de valoración, el respeto. Son necesidades básicas que todo niño debería recibir. Las expresiones de cariño, evitar el rechazo, darle el suficiente valor
y sobre todo también respetarlos. Muchas veces a los niños como se les considera que ellos no saben, que ellos no tienen, que no son importantes, entonces de pronto sus opiniones no las respetamos, no las valoramos, y los dejamos solos y más bien nos dedicamos a nosotros. Y ese tipo de cosas hacen daño, producen heridas desde esa temprana edad. Si no los tocamos, si no los besamos, si no los abrazamos, es tan importante que el papá abrace a la niña, que el papá se llene de besos a sus hijos, que los hijos vean cómo los papás se besan, cómo se abrazan, cómo se dan cariño. Ahí es donde ellos aprenden ese intercambio de amor, no un amor sexual, sino un amor fraternal, un amor ágape. Así que es importante esta influencia que el papá o la mamá pueden dar a sus hijos a través del toque, a través del acercamiento. También la falta de tiempo, de calidad en la familia. Muchas veces también la familia no genera esos espacios en donde los hijos se unen en la mesa, en la hora del almuerzo, en la hora de la comida, en el desayuno. Hoy en día es muy dado a que los hijos vayan a comer a otro cuarto, a ver televisión, y abandonen esos espacios tan importantes de intimidad como es una comida en familia o una cena, y todos puedan compartir y todos puedan hablar. Esos tiempos de calidad que nunca se ven y que hoy en día se están escaseando, hacen daño al futuro desarrollo emocional de nuestros hijos. La falta de la provisión de esas necesidades básicas como alimento, de techo, o sea, el descuido de los hijos, de pronto porque los padres están muy ocupados, están trabajando, necesitan llevar el sustento, es entendible, pero eso no justifica que no provean para las necesidades de cuidado de los hijos. Esta parte también afecta tremendamente la madurez emocional y es una de las heridas o traumas emocionales de ausencia tipo A de las que estamos hablando. ¿Y qué dice Dios acerca de esas heridas o traumas? En Nehemías 8:17, en la parte B, Dios da esperanza. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. O sea, ¿qué es lo que produce gozo? Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno está cerca de la fuente de vida, que es Dios, Él le da algo especial que es el gozo. Y esa es la fortaleza, eso es lo que da la sanidad y hace que esas heridas sean sanadas. Así que es bien importante que vayamos viendo esto porque forma parte de la solución y de eso vamos a hablar un poco más adelante también. También Isaías, capítulo 61, del 1 al 4, muchos lo han leído y esto es una promesa poderosa donde habla de que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y cuando está hablando esa palabra, habla de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea, ¿qué más abatido que una persona que traiga traumas emocionales, que haya sido de pronto agredido, golpeado, abandonado, que no haya recibido pues o haya recibido de más las cosas que no ha debido recibir? Y él dice, esas buenas nuevas son para ellos, porque yo he venido a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Estas personas se sienten cautivas en su dolor, en su amargura,
en su incapacidad, en su trauma. A los presos, aperturas de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Qué linda esta palabra. Sigue diciendo, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y termina diciendo algo bien maravilloso, un cambio radical. Dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mira la transformación que puede hacer Dios. Reedificarán las ruinas antiguas, o sea, aquello que estuvo dañado, que fue destruido, se va a reedificar, se va a arreglar. Esa es nuestra esperanza. Y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas. Ahí está hablando de las ciudades, pero nosotros lo tomamos como de las vidas que fueron arruinadas por esas malas experiencias serán restauradas por ese restaurador que vino al mundo para salvarlo, no solamente para darnos salvación, sino también para darnos libertad y para darnos sanidad y los escombros de muchas generaciones. Qué hermoso, ¿verdad? O sea que podemos ver que aunque todo lo anterior, todo esto que hemos hablado de las heridas causadas por cosas que hemos debido recibir y no recibimos, cosas que recibimos y que no hemos debido recibir, maltratos, etcétera, producen baja autoestima, trastornos de la identidad. Por eso al final, el producto final de una persona con un potencial emocional bajo, también produce una baja autoestima en ellos y un trastorno de la identidad. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo la palabra, la enseñanza. La otra parte son las heridas o traumas, o sea, otro de los orígenes son las heridas o traumas emocionales. Tipo B, si tú quieres seguir hablando de esto, ¿no? Las heridas o traumas emocionales tipo B. Los traumas tipo B es la presencia de situaciones negativas en nuestra vida que nunca debieron ocurrir. Fíjense que los tipo A eran ausencias de cosas que necesitábamos recibir y no las recibimos. Este trauma es lo contrario. Recibimos cosas que nunca debimos recibir en la vida. ¿Cuáles son estas cosas? El abuso físico. El abuso físico, ahí está incluida la disciplina violenta. Bueno, ya en esta época ya es menos, pero en otras épocas se disciplinaba con golpes. Cogían al niño y lo azotaban. Le quitaban hasta la ropa y lo azotaban con correas, hasta con alambre, etc. Ese era un abuso físico que no solo le marcaba el cuerpo al niño, sino que también inmediatamente le marcaba su corazoncito. El abuso verbal también es traumático. Cuando coges al niño y empiezas a insultarlo, a decirle que no vale, que no sirves, a compararlo con el hermano. Mira, tu hermano es mejor que tú, eres un incapaz, y empiezan a poner una cantidad de calificativos negativos que con esas palabras también se le está marcando el corazón al niño. Y esas marcas o esas heridas que le ocasionamos con este tipo de abusos, esas marcas le quedan para toda la vida si ese niño más adelante no tiene la oportunidad de ser sanado y restaurado. Entonces estas marcas se llevan en el corazón. Son niños tristes, son niños que van mal en el colegio, que no se relacionan, que no sonríen, que son solitarios, pero es porque ya desde pequeños han sido marcados con los abusos. El abuso sexual ni se diga. Peor aún, el abuso sexual es bien traumático para los niños, igual que los dos anteriores. Y este abuso incluye
todavía mayor daño porque no solamente le daña su alma, sino también le daña su cuerpo. El niño en el abuso sexual puede sufrir heridas corporales, puede sufrir atropellos, puede sufrir hasta contagios de enfermedades venéreas, etc. Una serie de consecuencias que destruyen inmediatamente el corazón del niño y debe ser terrible para un niño el sentirse abusado sexualmente. También el presenciar abusos. Hay niños que, sea lugares o personas morbosas que dejan o colocan a niños para que presencien abuso sexual. Todas estas son series de heridas que van marcando el corazón del niño y lo traumatizan de por vida si es posible. También el abandono por los padres principalmente. Son traumas tipo B. ¿Por qué? Porque un niño nunca debe ser abandonado. El niño necesita amor, cuidado, lo que ya vimos anteriormente, respeto, educación, necesita ser amado, abrazado por sus padres. Pero el niño que es abandonado es aquel que no se le tiene en cuenta, que los padres de pronto viven con él, pero no se preocupan cómo van al colegio, realizar sus tareas, revisar su estado físico, llevarlo al médico, si está enfermo. O sea, los padres que no se preocupan por los niños, de pronto viven con ellos, no es que los abandonen lejos del hogar, sino que los abandonan dentro de los mismos hogares, porque están muy ocupados, porque están trabajando, porque están en sus quehaceres y tienen al niño con una mascotica allí, pero no lo atienden como persona. Ese abandono hace que el niño se sienta que no vale, que no es importante, que mis padres no me aman, no soy importante para ellos, y eso va deteriorando su autoestima, su valor personal. Los anteriores también destruyen su autoestima, su sentido de valor personal. Hay niños que lo cogen a hacerles cosquillas hasta que sobrepase el límite para divertirse con ellos. Esto también es un abuso físico, hacerle cosquillas hasta que sobrepasen el límite de tolerancia. Hay adultos que les encanta divertirse con este tipo de abuso, haciéndole cosquillas a los pequeños. Esto no debe hacerse porque estresa al niño y lo vuelve temeroso. Entonces, como podemos ver, todo este tipo de abusos, tanto de traumas, tanto A como los B, dejan heridas abiertas en el corazón de las personas y hasta la edad adulta. Ahora, en estos momentos podemos decirle a cada uno de ustedes si los traumas de su niñez, de pronto alguno de los que están escuchando ha recibido este tipo de traumas, ya sea tipo A o tipo B, y todavía no han sido resueltos. Esas heridas que ustedes recibieron en su niñez todavía están abiertas en su corazón. ¿Qué pasa cuando yo tengo una herida abierta y alguien me la toca? Me duele demasiado. Me imagino el grito. Alguien que tenga una herida y venga otra persona y se la lastime. El dolor es tremendo. Igualmente pasa con las heridas del corazón. Si tú tienes un trauma en tu corazón desde la niñez, pero ese trauma todavía no ha sido resuelto, esa herida está abierta, esa herida no ha cicatrizado. Y si alguien te pone el dedo imaginario en esa herida, ese dedo puede ser una palabra ofensiva, una palabra de desprecio, despectiva, una palabra que vaya directo a herirte. Vas a reaccionar violentamente. ¿Por qué? Porque se ha activado el dolor. Es como si lastimaras esa herida. A veces tú le hablas a una persona y le dices algo sencillo y esa persona te responde. Generalmente puede ser en la pareja, en el matrimonio. El uno va donde el otro y le hace algún comentario de su vestido. Mira ese vestido, ¿por qué no te lo cambias? No se te ve bien. Algo que tú crees que es sencillo. Y la otra persona te responde con una ira
con gritos y con un enojo tremendo. Y uno se queda pensando, pero ¿qué le hice? ¿Yo qué dije? ¿Por qué pasó esto? Porque le pusiste el dedo en una herida que tiene guardada. De pronto de niños se burlaban de la forma de vestir o lo que dañaba, le decían que se veía más vestido. Entonces, al tú decírselo ya a la edad adulta, le estás recordando ese episodio de la niñez y eso es como ponerle el dedo en la herida. Así lleven años acumulando ese dolor, ahí está. Entonces, en la vida de pareja pasa mucho esto con frecuencia, se lo confirmo nuevamente, porque es importante que ustedes en este tiempo estén pensando qué tipo de comportamientos o conductas tenemos nosotros como pareja que nos hacen reaccionar de esa manera. Yo sé que si lo piensan un poquito, cada uno tiene su historial de cosas que yo le digo a mi pareja y mi pareja reacciona de una manera que yo no esperaba. Hasta tú te asustas desde el grito que yo qué dije, ¿por qué te enojas así? Eso significa que esa persona necesita sanar esas heridas que tiene guardadas allí. Porque esas heridas guardadas le dan lo que se llama la inmadurez emocional. Esta persona no es madura emocionalmente. ¿Qué significa que no es madura? Que reacciona por todo. Que por todo se enoja, que por todo grita, que por todo llora, que por todo se ofende. La mínima cosita que tú le digas la ve grandísima y se ofende. Pero esa persona que es así, tiene heridas abiertas, tiene que identificar para que pueda vivir el proceso de sanidad de las heridas. Perdón, yo quiero que si de pronto dentro de los oyentes ustedes trajeron su libreta de anotaciones que le hemos recomendado, es importante que escriban como estas investigaciones. Voy a investigar cuáles son mis heridas, qué cosas me hacen reaccionar, qué cosas me hacen doler. Es importante que ustedes vayan analizando esto, porque no se trata solamente de escuchar esta charla, sino se trata de poder hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida y poder alcanzar esa madurez que Dios quiere que tengamos, porque Dios quiere que seamos personas. Él no quiere que seamos inmaduros, llenos de conflictos. Entonces es un compromiso con nosotros mismos, con nuestra familia y con el Señor, madurar hacia la estatura de Cristo, ir creciendo cada vez mejor, siendo cada vez mejores hacia la estatura de Cristo. Pero para poder madurar hacia la estatura de Cristo necesitamos que esas heridas y traumas sean sanados para tener un comportamiento, una conducta más equilibrada. Bueno, veamos un poco los resultados de todo eso que hemos visto hasta ahora. O sea, ¿cuál sería la conducta de las personas inmaduras emocionales? Con base en eso, cada uno de ustedes podrá hacer su propio autoanálisis y, como ya mencionábamos anteriormente, es mirarse a uno, no mirar a su pareja. Esto, si han notado, comenzó con el análisis personal. Todavía no hemos entrado en los temas propiamente de la relación de pareja, o sea, a profundidad, sino que para poder llegar a eso tenemos que primero hacer los ajustes personales, la parte propia, madurar emocionalmente. Recuerde que estamos hablando de los orígenes de los conflictos. Les hago un recordario. Para poder solucionar los conflictos, lo primero que teníamos que hacer, y decíamos al comienzo, era reconocer que teníamos un problema. Y segundo, buscar el origen. Y dentro de ese buscar el origen, el primero y el más importante es el personal. O sea, yo mismo, mirarme a mí, no empezar a buscar el problema de la pareja, sino mi problema, porque hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de los problemas es por cosas internas sin resolver que cada uno de nosotros tiene. Esto que vamos a ver ahora es ya los síntomas, lo que decía ahorita anteriormente. La conducta de la persona inmadura son los síntomas que muestran que hay una inmadurez. ¿Cuál es la causa?
La causa es, hasta ahora, que hemos visto los traumas tipo A, los traumas tipo B y también el aprendizaje social incorrecto. Así que esos tres elementos son los principales que producen conducta inmadura o producen la inmadurez emocional que se demuestran a través de las siguientes conductas que vamos a mencionar. Rápidamente, porque ya esto, en primer lugar, todos lo sabemos, lo que pasa es que muchas veces no lo queremos hacer parte nuestra, pero y además ya antes habíamos mencionado. Entonces, vamos a irlo pasando rápidamente. No son personas empáticas, obviamente porque no han aprendido de las emociones. Imagínense usted una persona que recibió un trauma tipo A de falta de amor. O sea, trauma tipo A, les recuerdo, es lo que han debido recibir y no recibieron. Han debido recibir amor y no recibieron amor. Entonces, ¿cómo pueden expresar amor? No saben hacerlo. Y una característica del amor es la empatía, porque la empatía es poder sentir las emociones de la otra persona, interesarse por lo que la otra persona siente, para que en su momento le puedan atender eso que necesita, porque está expresando una emoción, si es tristeza, si es dolor, si es angustia, poder identificarla. Esa es la empatía, poder ponernos en los zapatos del otro. Y una persona inmadura emocionalmente no sabe ser empático. Esto es bien claro. Y esto es lo que se llama que es una persona que de alguna manera tiene una incapacidad para saber y conocer las emociones de la otra persona. De igual manera, no regulan sus emociones. Ahorita mi esposa le decía, ¿cómo es posible de que alguien tenga una reacción abrupta, una reacción explosiva, solamente porque se le dijo algo que normalmente no tendría por qué reaccionar de una manera explosiva o agresiva? Pero es porque le tocaron allí el botoncito ese que le disparó su asunto. Le pongo un ejemplo, y ejemplo propio mío, vivido por mí, porque a mí, por ejemplo, como yo fui el último hijo, siempre se caracteriza porque los hermanos mayores le mandan a hacer todas las cosas, y él es el que le toca hacer los mandados. A mí me tocaba hacer los mandados, me tocaba hacer todo, hasta el oficio me tocaba hacer a mí. Y bueno, de pronto hay algún familiar mío escuchándome, se acordará de que a mí me tocó pues, una etapa bien difícil. Y a mí eso no me gustaba. Y eso para mí fue una herida porque me marcó. Pues, me traumatizó en los tiempos actuales o casi actuales, porque fue algo que ya, gracias a Dios, ya superé. Aunque mi esposa todavía está diciendo, todavía no. Pero cuando yo recibo una orden o me dicen que haga algo, de hecho hasta mi esposa me dice, mira, yo reacciono como que si me pusieran el dedo en la llaga, y es una reacción que no es congruente con algo que es sencillo. Entonces, miren, la inmadurez emocional debido a esa herida causa eso. Las emociones uno no las puede controlar, se le sale de las manos, y esto es algo que puede dañar cualquier tipo de relación. Igual la impulsividad y el egocentrismo, porque bien es entendible que la inmadurez emocional es el atraso en el proceso de desarrollo de la vida, en el sentido de que nos quedamos estancados en etapas que ya hemos debido haber pasado. Y lo más seguro es la etapa de la niñez. O sea, todavía tenemos rasgos de niño, reacciones de niño. Entonces, y el niño se caracteriza
por su impulsividad y se caracteriza por su egocentrismo. O sea, todo lo quiere. Fíjese que desde la etapa de bebé, que es cuando el bebé requiere absolutamente de todo, es el centro de la atención de todo. Y el niño sigue siendo, hasta que nos liberamos de eso, somos maduros, o somos adultos, perdón. Pero es posible de que se haya quedado uno por allá atrancado, y por eso salta el egocentrismo y salta la impulsividad. Bueno, ¿qué más le cuento? El falso concepto de la libertad, porque no se tiene, digamos, límites, porque no se aprendió a tenerlo. El niño o la persona, entre más niña, entre más cercana a su época de nacimiento, necesita, quiere romper los límites, quiere siempre sobrepasar esos límites. Y muchas veces no lo aprenden, en su niñez no lo aprenden. Los padres de pronto no le dieron la oportunidad de experimentar cómo los límites se deben guardar. Entonces, en la etapa de maduro, vuelve y sale, vuelve y juega este problema de querer pasar por encima. Yo no sé, creo que es uno de los problemas del barranquillero. Ahora lo vemos en esta época de pandemia, que nadie se sujeta. Todo el mundo quiere hacer lo que les da la gana, y eso es falta de madurez. Realmente no tiene otro calificativo sino falta de madurez, porque no se sujetan a los límites que dan las autoridades. La intolerancia a la frustración también, porque se portan como niños, y los niños no se pueden. Si hay algo que les sale mal, no lo forman una pataleta, porque no pueden controlar sus emociones. ¿Qué más? Le falta desarrollo personal, igualmente porque su baja autoestima, porque su sistema de valores no ha sido completado. Entonces su desarrollo integral se ve afectado. Son irresponsables con el manejo del dinero, son personas que dependen todavía, a pesar de ser mayores, adultos, todavía son dependientes, porque todavía tienen comportamientos de niños. El niño es el que, desde la etapa de niñez, que es cuando depende, hasta la etapa de adulto, que es cuando debe haber una dependencia relativa, ¿verdad? Y sana, independencia sana, todavía tenemos esos rasgos que son negativos. Ya lo mencionamos, tienen baja autoestima, tienen personas que no se responsabilizan por sus cosas, sino que culpan a los demás. Siempre están diciendo: yo no fui, fuiste tú, y nunca asumen las responsabilidades, equivalente a no asumir compromisos, no enfrentar las situaciones de estrés, porque no soportan el estrés, porque su inmadurez con respecto a sus emociones. Las emociones, cuando no se pueden controlar, sencillamente el estrés hace que reaccionen abruptamente, reaccionen de una manera explosiva, y no pueden, digamos que, solucionar correctamente o de una manera tranquila las situaciones de confrontación que producen estrés. ¿Qué más? Son personas egoístas, por lo de egocentrismo. Son personas impacientes que quieren todo inmediatamente. Personas de doble ánimo, un día dicen una cosa, al otro día hacen otra. No se puede confiar en ellos, porque son personas que toman una decisión y piensan hoy de una manera, y al día siguiente piensan de otra manera. Son fluctuantes, cambiantes, incorregibles. Comienzan una cosa y no la terminan, o sea, no terminan sus metas. Eso es muy propio de las personas inmaduras, porque su autoestima está muy baja y se sienten incapaces de hacer y terminar las cosas. Entonces, cuando comienzan algo y encuentran tropiezos, encuentran algún tipo de
inconveniente, inmediatamente se desaniman y es difícil que lleguen a las metas que se proponen. Son personas que carecen de humildad porque son muy orgullosas y de pronto no dan su brazo a torcer en el sentido de que su responsabilidad o su culpa en algo no lo aceptan. Entonces es difícil para ellos ser humildes y decir me equivoqué, lo hice mal, etc. Bueno, todo esto que le hemos hablado es para identificar si realmente tenemos tantas cosas de las que hemos hablado, para que miremos adentro de nosotros y miremos qué cambios tenemos que hacer, porque de ahora en adelante vamos a hablar ya de soluciones a la inmadurez, y es de la inmadurez personal como parte inicial, porque en la próxima oportunidad, si Dios nos permite reunirnos el próximo sábado, vamos a hablar de soluciones de la relación de pareja en cuanto a cuando esa inmadurez nos está afectando a los dos. ¿Ah? Cuando la inmadurez produce conflictos de pareja. Entonces vamos a entrar ya en las soluciones a la inmadurez emocional. Tal vez en todo lo que se ha dicho, cada uno de ustedes se ha ido examinando, analizando qué tengo yo ahí de esto. Porque nadie puede decir que es perfecto. Nadie puede decir yo soy maduro 100%. No, porque la vida es un proceso. La vida es un proceso de crecer y crecer cada día. Y ese crecimiento sobre todo nos lo va dando el Señor. La relación con Dios. Entre más nos relacionamos con el Señor, a través del Espíritu Santo, Él nos va perfeccionando hacia la estatura de Cristo. Y si nosotros que tenemos vida espiritual, y ustedes también, la mayoría me imagino, tienen vida espiritual, y con todo y eso, nos hace falta crecer, porque mientras vivamos en esta tierra, siempre necesitamos ir creciendo, nunca llegaremos a una madurez perfecta, porque el perfecto es el Señor. Si nosotros lo necesitamos, ¿cómo lo necesitarán aquellas personas que están viviendo en sus propias fuerzas, que no tienen el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros para limpiarnos de todos nuestros traumas? Me imagino que el conflicto en ese corazón debe ser mayor, la angustia debe ser mayor, la desesperanza debe ser mayor, las heridas deben dolerle demasiado porque no tienen esperanza de solución. Pero gracias a Dios, nosotros, los creyentes, sí tenemos esperanza. Sí tenemos esperanza en que Dios tiene una solución para nosotros. Así seamos inmaduros, Dios tiene la solución para esa inmadurez. Lo único que tenemos que hacer es disponernos, primero a reconocerlo, y segundo a dejar que Dios nos ayude a solucionar y dejarnos guiar, porque Dios hace una parte, pero nosotros también necesitamos hacer la nuestra. Entonces, como les decía ahorita, mientras una herida esté abierta, ¿qué pasa? Esa herida duele. Si a ti te acaban de operar y alguien te toca esa herida donde te acaban de operar, tú das un grito de dolor, porque esa herida duele muchísimo. Entonces, por eso reaccionamos violentamente. Por eso decíamos ahorita que de pronto le decimos a nuestro cónyuge algo sencillo, o le hacemos una observación, por ejemplo, ¿por qué no te has peinado hoy? Es algo que a uno le parece sencillo, va a salir y no te has peinado. ¿Por qué no te has peinado hoy? Va a salir. Y esa persona estalla en una ira y dice cuánto se le ocurrió, te quedas perpleja y bueno, ¿qué pasó? Yo no he dicho nada malo. Entonces esa persona
toda persona que reacciona violentamente es porque tiene una herida abierta. Es porque con lo que tú le dices, le pusiste el dedo en la llaga y por eso grita y vocifera, pero es el dolor interno que tiene. Porque esta situación le hace recordar ese dolor interno que vivió en su niñez. Son dolores acumulados. Le recuerda cuando su papá, su mamá, su maestro le abrieron esa herida en su corazón y esa herida ha venido sangrando desde entonces. Nosotros lo que llegamos es a lastimarle todavía esa herida y hacérsela sangrar más, por eso la persona reacciona adultamente. Si tenemos este conocimiento, sobre todo en la vida de pareja, y no, en algún momento nuestra pareja reacciona así, no debemos seguir entonces la pelea, entonces a gritar más, a ver quién grita más, a ver quién se ofende más, no, porque estamos actuando también de manera inmadura. Lo que toca hacer inmediatamente es caer en cuenta, bueno, mi pareja debe tener una herida sangrante, en otro momento voy a hablar con él o ella, a ver cómo podemos solucionar aquello. Entonces, la única solución para no reaccionar violentamente es que las heridas sean sanadas completamente, que se conviertan en una cicatriz que puede ser tocada y no duele. Cuando nosotros tenemos una herida y la tocamos, nos duele, pero cuando ya esa herida cicatriza, ya no duele. Tú te la tocas y te acuerdas, bueno, aquí me hizo una herida, pero ya no duele porque está cicatrizada. Lo mismo sucede con las heridas del corazón. Si la herida te hace gritar, si la herida te hace pelear, si el suceso de tu niñez todavía te saca lágrimas ahorita, es porque esa herida no ha sido sanada. Cuando ya tu herida ha sido sanada porque tú la procesaste con el Señor, entonces ya te pueden decir algo relacionado con ellos y ya no te va a doler, ya no vas a explotar, ya no vas a decir palabras agresivas. Esa es una muestra de que ya la herida ha sido sanada. Entonces, como les decía, la única solución para no reaccionar violentamente es que las heridas sanen completamente y se conviertan en una cicatriz que puede ser tocada, pero ya no duele. ¿Tú te acuerdas del pasado, lo que te hicieron, si te abusaron sexualmente, si te golpearon, etcétera? Tú puedes recordar el suceso, pero ya no te duele porque ya esa herida fue sanada. La sanidad de las heridas y los traumas emocionales es indispensable para la prevención y solución tanto de los conflictos personales como los interpersonales y los matrimoniales. La persona que está herida tiene conflictos con todo el mundo, con la pareja, en el trabajo, con los vecinos y consigo misma. O sea, esas personas conflictivas con todo el mundo son personas que están acumulando o que han venido acumulando heridas emocionales y nunca las han resuelto. Entonces es importante que si yo soy una persona explosiva, iracunda, tengo que examinarme en busca de heridas acumuladas. Es indispensable para entonces prevenir. Cuando yo vivo mi sanidad, estoy haciendo prevención. ¿Para qué? Para no tener más conflictos. En la medida que nos vamos sanando, vamos dejando de tener conflictos con las demás personas, sobre todo con el cónyuge. Con la persona de pronto con la que más tenemos conflictos con la pareja, porque con ella convivimos. Con la pareja nos quitamos las máscaras. De pronto en el trabajo nos ponemos la máscara de amable para sostener el trabajo, pero cuando llegamos a la casa nos quitamos las máscaras y ahí sí sacamos toda la ira y todas las heridas que tenemos ahí sin resolver. Entonces, la meta es vivir en paz, la meta es vivir en amor, en unidad de pareja y en unidad con nosotros mismos y con Dios. Entonces, por eso es tan importante y es indispensable que cada uno de ustedes empiece ya a hacer su inventario personal para encontrar cuáles son esas heridas y proceder a su sanidad. Para que haya sanidad de las heridas, no es cuestión de un día, es un proceso.
Hay un proceso de sanidad que van haciendo poco a poco, pero es importante conocerlo para poderlo ejercitar. Pero lo único que les decimos es que no se queden con esas heridas. Ya ustedes las identificaron o las están sospechando, no se queden con ellas. Ahora es la oportunidad que Dios les está dando para que tengan una sanidad emocional, para que tengan paz, para que tengan gozo, para que no haya conflictos de pareja, para que no tengan conflictos familiares y laborales. Entonces, es el momento oportuno para hacer este proceso de sanidad. Vamos a explicar un poquito lo que es el proceso, pues, para que ustedes vayan conociéndolo, si de pronto algunos lo conocen, pero otros no. Entonces dice, la única manera de lograr cambios permanentes en nuestra vida es a través del proceso de sanidad de las heridas y los traumas que tenemos en nuestra alma. Si tú tienes muchos conflictos de pareja, tienes muchos conflictos, principalmente con la pareja, que es con la que más de pronto se pelea, o conflictos con nosotros mismos o con los hijos, es porque tienes traumas en tu corazón que no has solucionado. Ese es uno de los síntomas. La fuerza de voluntad que dice la gente y las teorías sobre comportamientos no son suficientes. A veces uno dice, no, tienes que tener la fuerza de voluntad de no pelear. Tienes que tener la fuerza de voluntad de callarte cuando te ofenden. Pero es mentira, cuando te ofenden, si tienes una herida abierta, tú gritas y se te olvidó la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque eso es un botón automático que inmediatamente se prende la alarma y tú sales con agresividad. ¿Por qué? Porque tienes una herida acumulada. Entonces la fuerza de voluntad y las teorías sobre comportamientos no son suficientes. Ya que en el momento de una crisis frente a un conflicto, lo que aflora es el dolor de la herida, que está guardada en tu corazón y que aún no ha sido sanada. Si tú tienes una herida que no ha sanado, te tocaron la herida y tú explotas, se te olvidó lo que dice la Biblia, te olvidó lo que te dijo el psicólogo, se te olvidó lo que leíste en un libro, se te olvidó tu fuerza de voluntad, tú estallas, llámese quien sea, pero estallas, ¿por qué? Porque tienes la herida, el dolor de la herida está allí abierto. O sea que la solución definitiva es la sanidad de la herida. Cuando ya tú sanas la herida, entonces ya te queda más fácil obedecer la palabra, te queda más fácil dialogar con tu pareja si tienes un problema y resolverlo de manera constructiva. ¿Por qué? Porque ya no tienes heridas abiertas. Ahora, no es que la mayoría de las personas no tienen una herida, tienen muchas. Imagínate la persona que tiene 20 traumas acumulados desde que nació, fue una persona súper traumatizada. ¿Cómo será esa persona? Tremenda persona, violenta, agresiva, conflictiva, intolerante, mejor dicho, no es empática. O sea, la lista que ahorita mi esposo les leyó, las tiene todas las características las tiene. Esas personas que tienen todas esas características, porque tienen una cantidad de heridas acumuladas que necesitan sanidad. Porque como les decía, el dolor es el que va a comandar la situación de nuestro corazón. Cuando los traumas no han sido resueltos, las heridas todavía están abiertas, como ya decíamos. Si alguien te pone el dedo en la herida, vas a reaccionar violentamente. Entonces, la única solución es que la herida esté con cicatrizar. La cicatriz es el testimonio vivo del poder restaurador del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el único que puede cicatrizar tu herida es el Señor. No hay pastillas, no hay principios, o sea, podemos tener mucha teoría, pero la práctica de que se sane, el que tiene el electrocauterio para cauterizarte la herida es el Señor. Por eso necesitamos acudir a Él. Solos no podemos. Voy a explicarles un poquito con una ilustración el proceso de sanidad de heridas y traumas emocionales. Imagínate un árbol de mango que está dando frutos podridos. Todos los mangos salen,
dañados, salen pequeños, salen deformes, con mal sabor. Y tú dices, estos mangos no me gustan, los cortas y los echas a la basura. Pero dejas el árbol ahí. Al cabo de un tiempo, nuevamente salen mangos igualitos a los anteriores. Nuevamente mangos podridos, mangos con mal sabor. Vienes y le cortas las ramas al árbol. No, esto es que le falta podar. Corta las ramas y poda el árbol. Al cabo de 6 meses, nuevamente el árbol está dando mangos podridos. ¿Qué tienes que hacer? Desarraigar el árbol, sacarlo de raíz y echarlo a la basura. Sembrar uno nuevo. Porque ya la genética de ese árbol está dañada. Entonces, la única forma de erradicar esos frutos dañados es que lo cortes el árbol de raíz. Entonces, yendo a nuestra vida, los frutos de nuestra vida son el comportamiento que tenemos hoy. O sea, el fruto de nuestras heridas y de nuestros traumas son, o sea, los traumas y las heridas, los traumas tipo A y tipo B que recibimos en nuestra niñez o a lo largo de nuestra vida, dan unos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? O sea, los mangos podridos son la ira, la intolerancia, la amargura, la violencia, el dolor, etc. Todos esos frutos malos cuya raíz está en tu corazón, todos esos frutos malos, esa raíz está en tu corazón. Entonces, en el corazón guardas la herida y los frutos malos los ven las personas. Somos iguales a ese árbol. La raíz está escondida, como la raíz está escondida bajo la tierra. Igualmente, la raíz está escondida en nuestro corazón. Y las demás personas lo que ven son los frutos malos, que son la ira, el dolor, la intolerancia, las reacciones negativas, lo que estamos viendo nosotros. Pero Jesús nos dejó una promesa en Mateo 15:13 que dice, a mí me encanta esta promesa que dice, toda planta que mi Padre, lo dijo el mismo Jesús, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. O sea, es una promesa tremenda. Esto quiere decir que sí tenemos esperanza de que nuestras heridas sean sanadas. Porque esa planta que fue sembrada en nuestra niñez con heridas y traumas, fue una planta que nuestro Padre Celestial no plantó, sino lo plantó el ser humano. Lo plantaron nuestros padres, maestros, vecinos, todos los que nos hicieron daño. Plantaron ese árbol en nuestro corazón. Por eso hoy estamos dando esos frutos negativos de mangos podridos, que son la ira, el enojo, etcétera, la agresividad. Pero Dios nos ofrece que Él desarraigará de nuestro corazón ese árbol. Ese árbol no lo sembró Dios, lo sembró el ser humano. Entonces sí tenemos esperanza de restauración. Dios nos ha prometido que si en nosotros han crecido plantas de amargura, ira, rechazo, dolor, sembradas por los traumas vividos en el pasado, Él mismo las va a arrancar. Nuestra parte solamente es caminar de la mano de Dios, enfrentar la situación, y Él limpiará y restaurará nuestro corazón, en el que crecerá otro tipo de fruto, otro tipo de árbol. Crecerá el Espíritu Santo, que nos dará un fruto precioso que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Fíjense que este es el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto contrario al fruto que nosotros estábamos dando, que era ira, amargura, resentimiento, enojo, agresividad. Si antes dábamos esos frutos dañados, cuando Dios llega a nuestro corazón, nuestra vida, y nos restaura, y desarraiga esa planta que Él nos plantó y nos planta el Espíritu Santo, empezamos a saborear ese fruto del Espíritu Santo. Nuestra ira es convertida en gozo, nuestra amargura es convertida en amor, todo lo que acabamos de ver, lo que es el fruto del Espíritu Santo. Miren qué promesa tan hermosa y tan esperanzadora. O sea, sí tenemos remedio. Así es. Nuestras heridas tienen remedio. Sí. Bueno, que estemos reflexionando entonces cuál de esos tipos
de traumas tipo A, tipo B, logras identificar en tu vida. Toma nota de eso, apúntalo en tu corazón o en tu libreta, guárdalo para ti. Pregúntate cómo te está afectando actualmente esto en tus relaciones interpersonales, en tus relaciones matrimoniales. De hecho, contigo mismo, porque uno también tiene sus propios pensamientos, sentimientos. Uno mismo lleva por dentro una conversación personal, la cual, si las cosas no están bien, igual se siente mal consigo mismo. Entonces, ¿cómo te está afectando eso? No solamente externamente, sino internamente. Y hacerte esta pregunta, si deseas ser sanado de esos traumas, ¿verdad? Porque hay cosas que toca hacer. Quizás tengas temor de fracasar en ese proceso. Muchas veces no tenemos confianza o no conocemos a ese Dios poderoso que lo puede hacer, y por lo tanto no vamos a tener confianza en que hay una solución. Tal vez antes lo hayas intentado. Muchas veces uno solo lo intenta y de muchas maneras, porque de pronto no tiene a la persona, no tiene con quién abrirse y contarle como alguien como para que le ayude. Más bien buscamos la salida en otras cosas que son inadecuadas. Pero lo que te estamos hablando hoy es diferente, porque estamos diciendo que queremos que Dios se haga cargo de ese trauma para sanarlo. Y Él lo hará con su poder, porque Él lo prometió y Él lo puede hacer. Dios es el único que lo puede hacer. Esos traumas, la psicología los trata, y la psicología tiene sus propios métodos científicos que el problema que tienen, y no estamos denigrando ni estamos hablando mal de esa ciencia de la psicología, sino que el problema que tienen es que un alto porcentaje de las personas que supuestamente, entre comillas, han sido salvadas de ese trauma, van a volver otra vez. Un alto porcentaje va a recaer nuevamente. Pero cuando ese trauma se lo entregamos a Dios, con seguridad es una sanidad para toda la vida. Esa es la gran diferencia. Y lo hace, y el mayor trabajo, quien lo hace es Dios, no eres tú, la mayor parte, porque Dios es el Dios de imposible y Dios es el que lo puede hacer. Ahora, quizás también has intentado cambiar a tu cónyuge, porque muchas veces en estos conflictos no nos miramos a nosotros, sino miramos al otro, miramos al que tenemos cerca para echarle la culpa o para decir, tú eres quien me produce eso, yo estoy tranquilo, pero cuando estás tú las cosas se complican, entonces tú eres la causante. Pero realmente, y queremos cambiar al otro, pero no es cambiar al otro, es la solución al problema. No es esa, está en tu corazón. Lo que, como decía mi esposa, fue plantado hace mucho tiempo y está dando esos frutos malos, y hasta que el Dios que no plantó eso llega a ese jardín y lo limpia, es cuando realmente vas a dar los frutos buenos, y ese jardín va a florecer nuevamente con las flores más hermosas que tú puedas ver, y esa es una vida restaurada, es una vida que Dios ha tratado con su mano poderosa. El mayor problema entonces está en tu corazón. Puedes estar completamente seguro de eso. No lo busques por fuera, búscalo dentro de ti, porque tendrás que enfrentarlo con el poder de Dios para que entonces recibas esa sanidad, ese gozo y esa paz que solamente proviene de Él. La palabra de Dios dice que su abundante gracia siempre está dispuesta para que todos aquellos que clamen a Él, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Dios te dice así de una manera bien clara,
solamente tienes que tocar mi puerta, porque el que toca se le abre, el que llama se le responde. Y seguramente y el que busca halla. Solamente tú tienes que hacer eso, que esa es tu parte. Por eso digo yo, la parte de uno no es tan difícil. La parte difícil le toca a Dios. Entonces, esto es bien importante que lo tengas en cuenta. Hay dos formas de resolver los traumas según lo que sea, según si es tipo A o tipo B. Recuerden que el trauma tipo B se refiere a cosas que nos han herido, que nos han dañado porque nunca hemos debido recibir. Eso es el maltrato, el abuso, el maltrato verbal, el abandono, todas esas cosas que son yo llamaría que son las más duras de procesar. O sea, son aquellas que nos estancan de una manera que nos produce una baja autoestima y no nos deja desarrollar nuestro potencial. Ese es el trauma tipo A. Eso tiene una manera diferente el trauma tipo B, perdón, una manera diferente de resolverse. En este caso, hay que perdonar a las personas que nos hicieron eso. Hay que orar por la búsqueda de la llenura del Espíritu de Dios para que Él con su bálsamo nos sane. Él es el que nos puede restaurar, sanar esas heridas, para que Él nos dé un nuevo fruto, un nuevo corazón, ese nuevo amor, ese gozo, esa paz de la que hablaba mi esposa. El fruto del Espíritu, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, todo eso viene en un paquete. Eso no se recibe de a pedacitos. Dios nos lo da todo. Solamente hay que buscarlo y poner en sus manos ese estado, cada una de esas heridas que tú hayas identificado. Pero al tiempo tendrás que perdonar a esa persona, porque si tú tienes un resentimiento por tu papá, por tu mamá, por la forma como te trataron, por ese profesor que te dejó en ridículo, por aquella amiga que cuando pequeña en el colegio te hizo sentir tan horrible, tan terrible, porque contó algo de ti y sus amigos se burlaron y eso marcó tu vida para siempre, ¿verdad? Tendrás que perdonarla, tal vez no podrás ir donde ella porque no está, o donde él porque ya murió, porque si el abuelo, el papá, el que te hizo daño, ya no puedes estar nuevamente frente a frente con él o con ella, pero en tu corazón sí lo puedes hacer y puedes otorgarle ese perdón. Ese perdón te va a liberar, ese perdón te va a quitar lo que se llama la raíz de amargura. Esa raíz de amargura es lo que hace que como si llevara una pesa de 1 tonelada amarrada al cuello y no te deja surgir, no te deja desarrollar. Entonces, quitándote esa carga, te va a permitir elevarte al encuentro con Dios para que entonces sea Él el que te sane. Es un proceso. El proceso del perdón es algo que tendríamos que tratar en otro escenario más adelante, pero es así de sencillo, en tu corazón perdonar. Así no tengas ganas, así no te nazca. Es una orden de Dios y más te conviene a ti que a más nadie. Entonces, bueno, esa es la resolución de los conflictos, de los traumas tipo B. Pero el trauma tipo A se resuelve de una manera diferente, porque también fue un daño que recibiste y tendrás que también intervenir a través de la oración y del perdón de las personas que no te dieron aquello que te han debido dar. En este caso, la mayoría de veces son los padres. Pero como hay un vacío en tu corazón, hay algo que te hace falta, porque ese es como la gasolina que uno necesita para vivir
el amor, el respeto, toda esa, la valoración, el cuidado, el cariño, el afecto. Si no lo recibiste, no lo aprendiste a recibir, vas a tener un vacío. Y es diferente esta resolución porque ese vacío tiene que ser llenado, tiene que ser sustituido por alguien o alguna persona o algunas personas, pero obviamente en primer lugar de parte de Dios, porque de pronto vas a encontrar personas o no los vas a encontrar quien te dé eso especial que vas a necesitar, pero Dios sí nos los puede dar y Él nos los da en abundancia. Pero te recomendamos de que te unas, que encuentres esas personas, que de pronto puede ser tu propia esposa, tu propio esposo, o tu familia cercana, o la iglesia, o las personas que más cerca están de ti, la comunidad que te puede dar ese amor, esa aceptación, esa valoración. Es tan hermoso cuando uno pertenece a un grupo en el que se entrelazan esos lazos de amor y de amistad, porque allí hay sanidad, ahí se recibe ese respeto, esa compañía, ese cuidado, y va generando ese gozo que todos necesitamos. Y Dios usa esas personas para darte esa sanidad. Ahí hay un milagro tremendo, te cuento, porque uno dice, Dios, ¿cómo te mueves tú? Dios usa las manos de las personas, Dios usa las manos del que está más cerca para bendecirte, para decirte, de pronto no vas a sentir la mano de Dios acariciándote el cabello en algún momento, pero sí puedes recibir el abrazo de alguien. Bueno, ahora con esto de la pandemia no va a ser tan fácil, pero igual podemos con las palabras y con bueno, tienes a tu pareja para que lo haga. Nehemías 8 de 10b dice, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Acuérdense, ya lo mencionábamos antes, la restauración del trauma tipo A es la necesidad de sustituir lo que no recibimos. Y eso lo podemos recibir directamente del Espíritu Santo en nuestro corazón y también a través de las otras personas, también a través de aquellos que te aman, que están cerca, tu familia, tu esposa, tus hijos. Es lo más maravilloso que pueda existir en esta vida para resolverlo. Mateo 15:13 dice, como decía mi esposa ahorita, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, entonces será desarraigada. Ese es el resultado. La parte que tú haces es esa parte fácil de poder entregarte, de poder dejar esa carga en manos de Dios, de otorgar el perdón y de reconocer que tienes ese problema, que tienes esa necesidad. Eso significa rendirse. Rendirse significa que tú dices, ya yo no voy a luchar, ya yo no quiero luchar con mis propias fuerzas, me doy, como decía el chavo, me doy. Y entonces le entregas toda esa carga a Dios y le dices, encárgate tú, yo voy a hacer lo que tú quieras. Y te aseguro que Dios va a poner un bálsamo, así como dice, y Él va a desarraigar esa planta que ha sido, ¿sabe por qué dice planta? Porque nuestra vida es un jardín. Es un jardín donde están plantadas muchas plantas. Y hay plantas que dan buenos frutos y hay plantas que dan malos frutos. Las plantas que dan malos frutos fueron a veces sembradas hace muchos años, por experiencias, por circunstancias, desde la niñez. Cada vez estamos plantando nuevas semillas. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre o la mujer que quiere cambiar? Que Dios desarraigue, ayudado por Dios, todas las plantas que estén dando malos frutos y empezar a sembrar las semillas de las plantas buenas que nosotros queremos sembrar. Y las cosas no suceden inmediatamente. La planta inmediatamente no va a dar fruto. Pero mira, yo te puedo decir, y te lo doy como testimonio, hoy yo estoy cosechando de semillas que sembré hace muchos años y que hoy están dando fruto.
como hay muchas personas, y yo también hasta podría decirlo, coseché cosas que sembraron en mí, o yo sembré, o dejé que sembraran, permití que sembraran en mi jardín personas o acontecimientos, y tuve que batallar con eso, y todos lo tenemos que hacer día a día, pero tiene que llegar el momento en que le permitas a Dios que desarraigue esas plantas, y tiene que llegar el momento en que empieces a sembrar lo bueno, la semilla buena. Vas a ver que a los 5 días, a los 8 días, a la semana, al mes, y durante mucho tiempo vas a empezar a cosechar lo bueno. A veces nos pasa como nunca le va a pasar al campesino. ¿Sabe lo que hace el campesino? El campesino siembra arregla el terreno, quita las cosas malas del terreno, luego siembra la semilla y luego le empieza a echar agua. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. A veces le toca esperar tiempo para ver que esa planta crezca y luego dé fruto. Pero nunca, te digo, se pone a arar, a abrir la tierra para ver si el fruto va a salir o si la planta va a salir, porque se daña. Y a veces a nosotros nos pasa así, como no vemos inmediatamente los resultados, nos ponemos a mirar lo que hay ahí y dañamos la planta. Hay que tener paciencia, hay que esperar, pero seguir sembrando, que a su tiempo vas a cosechar. En este momento vamos a invitar a una pareja para que nos dé un pequeño testimonio de cómo le tocó batallar con sus conflictos que tenían que ver con su forma de ser, con su inmadurez, con las experiencias negativas que tuvieron. Y yo quiero que nos compartan qué fue lo que pasó y cómo pudieron salir adelante, porque yo los conozco su proceso y sé cómo eran antes y cómo son ahora, y de verdad que doy fe de que hubo un cambio y que de lo que estamos hablando es una realidad. Eso es una relación de pareja restaurada. Así que yo le pido a nuestro anfitrión que le dé entrada a nuestra pareja invitada, el hermano Henry. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. Que la paz y la gracia y el poder del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Y de verdad, para nosotros es un privilegio poder esta noche compartir un gran testimonio de lo que Dios ha podido realizar en nuestros corazones con respecto a este hermoso tema que nuestros amados pastores nos están instruyendo, nos están guiando para como solución a estos conflictos de la inmadurez emocional. Hermanos, mi trauma lo determino como un trauma tipo B, porque fue un trauma que yendo al fondo de la raíz y hablando textualmente de los celos que sufrimos, así es, nosotros fuimos permitiendo en nuestro corazón que ciertas situaciones cuando bebé o niños fueran sembradas. Textualmente en mi experiencia personal, pues cuando era bebé mi mamá me cuenta que fui rechazado, sufrí por un tiempo abandono de mi papá porque cuando nací a mi mamá pues la familia de mi padre la apartaron de la familia y mi mamá divagó por un tiempo. Yo nací en un pueblito de San Bernardo, Córdoba, y de allá la mandaron en una canoa para acá, para Barranquilla, y ella llegó sin conocer a nadie
y solo la misericordia de Dios permitió que una señora pues nos recibiera y bueno, ese fue un tiempo bastante difícil, mi cuenta de mi mamá, donde pues padeció bastante conmigo. De hecho, ella dice que me tenía en una cajita de cartón mientras lavaba la ropa, mientras ella se autosustentaba. Pero llegó mi papá y bueno, las cosas mejoraron, pero en cierta manera y veníamos notando un comportamiento después de mi papá, que cuando él tomaba, él llegaba a casa y le pegaba a mi mamá, pero le pegaba diciéndole como historias de celo, o sea, que él se imaginaba que mi mamá estaba hablando con un vecino, que él se enteró que mi mamá recibía cartas de no sé quién, y en absoluto, mi mamá pues todo el tiempo estaba con nosotros, somos 5 hermanos y mi mamá no tenía tiempo sino solo para criarnos. En ese orden de ideas, esa situación me llevó a mí a tener un traumático B, y yo lo que hice fue encerrarme en una cápsula. Me gustaba dormir bastante de pronto para huir de todo eso, de alejarme de todo eso. Y a veces cuando jugaba eran tardes enteras jugando yo solito, ¿sí? manejando un bus, que mis hermanos conocen. Y bueno, esto cuando ya tengo mi primera experiencia de pareja, me doy cuenta que cuando tuve mi primera noviecita, mi mamá se reía porque me decía, Henry, te vi anoche como a las 10 de la noche, asomó a la ventana, viendo que hacía tu noviecita que vivía diagonal, ¿sí? Y miércoles, eso me daba pena, pero yo creía que eso era normal, y vamos a ver que era ya el celo, ¿sí? Un celo obsesivo se iba sembrando en mí. Ahora, correcto, ahora que me casé, cuando ya conocí a mi amada esposa, ella obviamente empezó a sufrir las consecuencias de mis celos obsesivos, porque ya a un novio primero, ya empecé a cambiar con ella, porque me parece, o sea, una vez fui a visitarla al trabajo de ella y encontré que un compañero le hablaba al oído, y ya para mí eso fue una escena atrevida del tipo, y ella por qué permitió eso, y ella pasó su mal rato y la insulté. Entonces, esa fue una de las primeras experiencias. La otra experiencia fue cuando estábamos en una fiesta y ella se colocó unos zapatos nuevos para verse bonita, y los zapatos la sentaron, o sea, los zapatos le maltrataron. Y entonces yo la invitaba a bailar y me dijo, no, pues, no, o sea, no tengo ganas de bailar porque me duelen los pies. Y bueno, no hay problema, tranquila. Y a mí que me gustaba bailar, a mí eso era, mejor dicho, en ese tiempo que no conocía al Señor, pues me gustaba bailar bastante. Y vamos a ver que viene un compañero, un amigo que estaba con nosotros en la fiesta, y la invita a bailar, y ella por pena salió a bailar. Obviamente para mí fue un choque tremendo, dice, ¿cómo así? Para mí no bailó. Ella me pidió permiso, exacto, tú me diste permiso. Con pena y con permiso. Con pena y permiso, pero definitivamente eso fue o sea, mejor dicho, resumido, se dañó la fiesta. Se dañó la fiesta. Nos fuimos de la fiesta. O sea, ahí, sencillo. Entonces, eso obviamente fue dañando inclusive las relaciones interpersonales con nuestros amigos. Con el papá. Bueno, con el papá de Yane, ella desde muy bebé, de niña, tenía costumbre de besar al papá en la boca, en despedirse o cuando llegaba de la calle y del trabajo. Sí, muchos padres tienen esa costumbre de besarle al bebé en la boca. Y yo cuando novio y veo esa escena, mi corazón traumado, obviamente no aceptó eso. Y yo le dije, ven acá un momentito. ¿Cómo así que tú vienes y llegas y besas a tu papá y después vienes a... Me formó un escándalo. Y le dije, ¿cómo así que tú besas a tu papá y después vienes a besar a mí? O sea, yo estoy besando a tu papá. Y entonces, no, yo no acepto eso. O sea, eso yo no lo veo. Veía, en vez de ver esa escena tan linda, lo veía era como algo, ¿sí? Un morbo, ¿sí? Un celos al cuadrado, eso, Carlos, así es. Un celos al cuadrado. Y no sé, eso trascendió de una manera que obviamente la fue afectando a ella. Entonces, ¿cómo te sentías tú, amor, con todo esto? Me sentía perseguida, humillada, deteriorada, a tal punto que deseaba no hablar con nadie para no tener problemas. Pero en el proceso de la sanación y de la restauración, con la oración, con la ayuda de Dios y con el perdón, pudimos empezar a sanar las cosas, mirar las raíces de donde comenzó el abandono,
para poder sanar desde ahí y poder tener una práctica amena y poder ir sanando nuestras heridas. Así es. El Señor fue la única manera de poder sanar mi corazón. Ese celo obsesivo y tan dañino que lastimaba constantemente el amor que estaba entre nosotros. Nosotros nos enamoramos aún en contra de nuestros suegros y sin embargo pues esa situación la estaba lastimando. Cuando gracias a ella, gracias a ella que empezó a doblar rodillas y conocer al Señor, pude conocer al Señor, empezar a dar los pasos de fe, recibir a Cristo en mi corazón y empezó a haber un bálsamo, ¿sí? una paz en mí y el Señor me enseñó a cómo perdonar. Y el Señor en medio de una prédica ¿sí? y me llevó a ser sujeto a dar pasos de fe como el bautismo, como ir al encuentro, como discipular, entregarme de lleno a Dios, a servirle. Pero entonces lo más lindo que pasó fue cuando conocimos a estos hermosos pastores, Víctor y Nancy, y que nos llama el Señor por medio de ellos para servir en este hermoso ministerio de pareja, para restaurar nuestro corazón y nuestra relación de matrimonio. Y es donde pudimos entender y comprender la raíz, por qué necesitaba eso en mí. Y el Señor, en medio de mis oraciones y en medio de nuestra vivir, nos llevó a decirle, nos dijo, pues, Henry, entrégame esa carga a mí. Yo tomo el control absoluto y ella depende de mí. ¿Oíste? Ahí pude entender que ella antes de hacerme infiel a mí o antes de ofenderme tenía que primero entenderse con el Señor, ¿verdad? Y de ese tipo fue cuando nosotros pudimos comprender y pude yo comprender de que el celo no edifica para nada. Mira, yo era celoso hasta con la ropa que ella se colocaba. Si había un medio escote o había un chorcito o una minifalda, yo sufría y la hacía sufrir a ella. O sea, yo decía, bueno, ven acá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones eso? ¿Qué quieres sentirte deseada por otra persona que no sea yo? Esas eran mis expresiones. Pero el Señor sanó totalmente eso, me libró totalmente de eso y ahora, aún en este momento, ya después de 32 años de conocernos, de vivir y convivir como pareja, hemos podido, el Señor me ha llevado a que cuando yo percibo algo que antes me daba celo, ya esta vez lo converso con ella y dice, mami, acá ¿no te parece que estás así como, no te puedes poner algo de pronto más? O ponerte una toalla, porque a veces ella, sin saber, se levanta en batica, pero ella lo hace natural. Y mami, ponte una toalla sobre la batica para que no se te vea nada. O sea, ¿sí me explico? O sea, ya lo hablo de una manera más constructiva. ¿Sí? Entonces, pero gracias a Dios recibimos sanación y nuestro hogar pues ya se maneja de una manera. Podemos disfrutar de una buena relación. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Qué bueno. Gracias, Henry. Gracias por ese testimonio. Ha sido muy edificante. Y de verdad muestra, así como tú lo has dicho, esas raíces que vienen cabalgando. Muchas parejas lo están viviendo también. Puede no ser en esa misma área, pero el comportamiento es exactamente igual. El daño que se pueden estar haciendo uno al otro hasta el momento en que no tomen la decisión de desarraigar ese fruto prohibido. Ese árbol que está dando ese fruto que está podrido. Bueno, vamos a la sesión de las preguntas. Carlos, si ya estás preparado y vamos a compartir qué preguntas han entregado y a ver si es posible podamos darle respuesta. Tenemos 4 preguntas. La primera pregunta, pastor, es la siguiente. ¿Se puede ser inmaduro emocionalmente y saberlo y no poder controlarlo o no poder manejarlo? Sí, es así. Hay personas que no se han dado cuenta que son inmaduras, pero otras sí se dan cuenta. Y, por ejemplo, después de escuchar este tema,
todavía con mayor razón podemos darnos cuenta de nuestra inmadurez. Pero es incontrolable. Es incontrolable porque, como les decía hace rato, no es la teoría, no es la fuerza de voluntad, no es proponérmelo, es decir, voy a comportarme de otra forma. No, cuando llega el estímulo se dispara la alarma. O sea, cuando te pones el dedo en la llaga, explota el dolor y explotan tus emociones y gritas y peleas y ofendes. Y se te olvidó la fuerza de voluntad, se te olvidó el propósito, se te olvidó todo. Porque es algo automático. Te une un botón, suena la alarma. La única manera, entonces, como lo dijimos hace poco, la única manera de solucionarlo es a través de la sanidad que Dios nos ofrece y de la restauración. Que Dios desarraigue ese trauma que tenemos sembrado en nuestro corazón y plante un nuevo fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. En resumidas cuentas, solamente con el poder y el actuar de Dios es que podemos ser liberados de estas heridas y traumas. Nosotros lo que nos corresponde es reconocerlo, identificarlo, para ponerlo en el altar y en una relación íntima con Dios, hacer el ejercicio de entregarlo y Dios hace el resto. El proceso de cómo hacerlo lo vamos a ver el próximo sábado. Todo el proceso ya práctico de cómo entregar nuestros traumas al Señor, y lo vamos a hacer también de manera práctica, con el fin de que Dios obre la sanidad que todos necesitamos de pronto en alguna área. Lo vamos a hacer de la forma práctica el próximo sábado. Pero la solución es esa, entregar las manos al Señor, y la restauración la hace. Sí que, Carlos. Ok, pastor. Sí. Gracias, pastor. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuáles de las heridas del pasado están más relacionadas con la impulsividad o el ser agresivo de nuestras parejas, de nuestros cónyuges? ¿Cuáles de las heridas del pasado están relacionadas con esa expresión? Bueno, todas las heridas pueden causar esas reacciones, porque, como hablamos, son heridas, y las heridas duelen, y el dolor produce una reacción, y la reacción generalmente tiene un componente, obviamente, de rabia, de agresión, etc. Lo que sucede es que hay otro componente del cual no hemos hablado, pero en su momento lo vamos a hacer, y es el carácter de la persona. O sea, cómo es el carácter de la persona. Cada uno tiene una manera de ser diferente. Cada uno tiene una parte que se llama temperamento, y el temperamento es como que el paquete con el que uno viene, que marca muchos aspectos de nuestra vida, y una de ellas, bien importante, es la reactividad. ¿Qué tanto y cómo reaccionamos nosotros ante los estímulos que tenemos del exterior? Entonces, ustedes saben, hay personas muy tranquilas y hay personas explosivas. Un carácter explosivo, que es el carácter colérico de una persona que es colérica, significa que es de un temperamento muy reactivo, ¿verdad? Y si se le suma una herida, obviamente esa herida, su expresión externa va a ser igualmente explosiva con su manera de ser. En cambio, de pronto, una persona de un carácter temeroso, tranquilo, flemático, por decir algo, de pronto su reacción no va a ser agresiva y como la de un colérico, sino va a ser más de llanto, de tristeza, de angustia, de depresión.
etc. Entonces, es una combinación realmente, pero hay una reacción siempre porque es una herida. Así que la pregunta es sí, pero tiene una condición que depende del carácter de la persona. Si la persona es un colérico, como está definido en la psicología, vamos a tener una reacción más explosiva. Ok, Bueno, pastor, muchas gracias. Faltan 2 preguntas. La tercera es la siguiente. ¿Hay signos en el noviazgo que nos pueden ayudar, que nos pueden alertar antes de nosotros casarnos? Signos y síntomas. Es muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos de novios, no se nos ocurre conocer la historia familiar de nuestro novio, ni conocerle su temperamento. Estamos preocupados por el romance, por ir a la playa, por ir al cine, ir a comer pizza, etc. Consentirnos, pero no nos preparamos para el matrimonio. Y sobre todo que en el noviazgo mostramos nuestra mejor cara para agradar al otro y conquistar. Entonces muchas veces nos colocamos máscaras de amables, buenos, tranquilos, pacíficos. Y aquellas cositas por ejemplo, la agresividad, si somos iracundos, eso lo escondemos detrás de esta máscara para caerle bien al novio o a la novia. Cuando llegamos al matrimonio, es que nos quitamos las máscaras y mostramos nuestro verdadero carácter, pero ya es demasiado tarde, ya nos casamos. Entonces cuando ya nos casamos es que venimos a conocer la historia familiar, quiénes son sus padres, de qué hogar vino, sus áreas negativas de su carácter, etcétera, etcétera. Entonces cuando conocemos la verdad ya es demasiado tarde. Entonces es importante que en el noviazgo se investigue todo eso. En el noviazgo hay que conocer cómo es la familia de mi novio o de mi novia, porque así como son los padres de mi novio, así va a ser él conmigo o ella conmigo. Porque así, lo aprendieron. Así como porque lo aprendieron en su hogar. Así como es el papá de él, así va a ser él conmigo. No exactamente igual, pero tiene. Así como es la mamá de ella, así ella me va a tratar a mí. Se repiten las historias bastante. En la mayoría de los casos se repiten las historias. Entonces, si la novia y el novio son inteligentes en este sentido, deben investigar antes de la boda la historia familiar, los antecedentes familiares, las conductas familiares, porque eso te va a dar una idea de cómo va a ser tu futuro esposo o esposa. Y también el carácter. Hay muchos test de temperamento que los novios deben hacer, inclusive en la preparación de novios que nosotros hacemos. Vemos eso. Vemos esa parte y les hacemos el test del temperamento y el test de la personalidad para que cada uno sepa con quién se va a casar. Bueno, muchas gracias, pastor. Bueno, los novios a hacer investigaciones, a contratar CTI y empiecen a investigar los familiares. Yo diría que es mejor arrepentirse antes que después. Nosotros hemos preparado novios, se lo digo con toda la sinceridad. Hemos preparado novios y hasta es posible que lleguen al punto de decir, ¿sabes qué? Nosotros no vamos para eso, porque no somos el uno para el otro en ese aspecto, porque tenemos algo que no está bien y pues mejor vamos a arreglarlo antes. Así que bueno, es importante, pero supremamente importante lo que es utilizar ese tiempo de noviazgo para conocernos y para saber a lo que vamos. Ok. Pastor, la última pregunta. Dice, ¿puede estar la infidelidad recurrente estar ligada a algún trauma? Claro, positivo. Igual. Eso tiene que ver, acuérdense que son 3 áreas o 3 orígenes. Uno que son los traumas tipo A, el otro tipo B y el otro el aprendizaje social. Y eso está dentro del aprendizaje social. O sea, y el caso más típico es el siguiente. Si el hombre desde pequeño vio la infidelidad en su hogar
por parte del papá, por ejemplo, donde escuchaba las peleas de la mamá con el papá, los reclamos, todo eso, y se enteró, porque muchas veces los padres no tienen cuidado de ventilar sus asuntos a puertas cerradas, sino que lo hacen delante de los hijos y ven eso, ven que de pronto fueron abandonados porque el papá se fue con otra y dejó a su mamá. O sea, esa parte del aprendizaje llega a ser un trauma y son comportamientos en la mayoría de los casos, yo no digo que siempre, pero en la mayoría de los casos se repiten. Habrá posibilidades o hay posibilidades de hijos que digan, ¿sabes qué? Yo no voy a repetir la historia de mis papás, y se lo proponen y de verdad que lo cumplen y no tienen problema. Pero aún así, hemos visto casos de que a pesar de resistirse, es como una predisposición genética, pero que no es genética, sino tiene que ver con algo que es espiritual, es como una atadura espiritual, que es posible que le suceda, pero bueno, en menos proporción. Pero la gran mayoría de veces se repite. Por eso es importante ver la historia y que, bueno, no digamos que si alguien que haya tenido ese problema no se va a casar, no, sino que sea consciente y entonces haga esto que nosotros estamos haciendo, porque dentro de la sanidad espiritual y emocional también está la restauración de esas cadenas. Esas son cadenas, son ataduras. Ustedes han visto de que hay matrimonios en los que todos los hijos se separan, en que siempre hay infidelidad en los hijos, en las hijas, sufren de lo mismo, se repite. Son cadenas generacionales que toca romper en algún momento y son cosas que se hacen ya espiritualmente. No tienen muchas veces nada que ver con la parte emocional, sino con la parte espiritual. Bueno, pastores, muchas gracias. Por lo pronto son todas las preguntas. Ya pasemos a conclusiones y despedida. Quiero orar por ustedes. Quiero que nos unamos todos en oración y podamos pedirle al Señor que ministre nuestras vidas, ¿no? Yo sé que Dios hace milagros en la distancia, no importa dónde estemos, la oración tiene poder. Así que te pido que te dispongas ahí donde tú estás. Vamos a terminar este tiempo en oración y entregándole, como les decía hace poco, entregándoles esa carga a Dios. Escoge algo, aquello que más te esté afectando, escoge una de esas áreas y vamos a ponerlas en manos del Señor y empecemos a que Él haga ese proceso de desarraigar esa planta que está dando frutos malos y que sea hoy el día en que tú empieces a poner esas semillas de las plantas buenas y de que te va a dar los frutos buenos. Y vamos a dejarnos ministrar por esta canción, por esta adoración que vamos a poner, que habla de un jardín, que es el jardín que el Señor plantó. Yo soy de los que creo que Dios plantó un buen jardín en todos nosotros. Siempre puso lo mejor, pero que nosotros a través del tiempo dejamos que otras personas, de pronto siendo tan niños, tan jóvenes, no teníamos la oportunidad de impedirlo, pero después más grandes sí nosotros mismos lo hicimos y plantamos lo malo, las plantas malas, las semillas malas, y hoy nuestro jardín de pronto esté devastado, esté seco, esté feo, pero Dios está prometiendo, y eso es de lo que habla la canción que vamos a escuchar. Dios ha prometido de que Él volverá a desarrollar, a plantar un nuevo jardín, un jardín hermoso. Eso es lo que todos queremos.